En el firmamento estelar, donde las constelaciones danzan en silencio milenario, Géminis se alza como un signo mutable, aéreo, doble y veloz. Regido por Mercurio, el mensajero alado de los dioses, Géminis representa la mente ágil, la palabra viva, la curiosidad insaciable, el cambio constante. Y sin embargo, dentro de ese torbellino de pensamientos, ideas, conversaciones y caminos bifurcados, hay una presencia invisible, serena y eterna que vela por los hijos de este signo, el ángel de la guarda que les corresponde por esencia cósmica y vibración divina. Su nombre resuena en las esferas celestes como un murmullo suave de sabiduría, como un viento que sopla entre los portales de lo visible y lo invisible, Ambriel. Ambriel es el ángel que custodia a los nacidos bajo el signo de Géminis, y su misión va más allá de la simple protección. Es un guía sutil que alimenta la chispa interior del conocimiento, la sed de verdad y la expansión de la conciencia. A través de él, los geminianos no solo sobrevuelan la superficie de las cosas, sino que, cuando se conectan con su energía, tienen el poder de descender al núcleo de los misterios. Ambriel los inspira a hablar con claridad, a escribir con alma, a escuchar con empatía y a comunicar desde el espíritu. Es el quien sostiene la brújula cuando la dispersión amenaza con desorientar, es el quien sopla en el oído cuando una decisión debe ser tomada en medio del cruce de mil caminos. La energía de Géminis tiende al movimiento perpetuo, y por eso muchas veces sus nativos pueden sentirse fragmentados, como si sus pensamientos se deshilacharan en medio del ruido. En esos momentos, Ambriel actúa como el eje invisible, el hilo de oro que une las múltiples voces interiores. Su presencia no es ruidosa, no impone, pero es firme como el vuelo del halcón que sabe exactamente a dónde se dirige. A través de susurros que llegan en sueños, en sincronías inesperadas, en ideas que aparecen como relámpagos, este ángel guía al geminiano hacia su propósito más alto, ser puente entre mundos, ser voz de la conciencia, ser instrumento de entendimiento entre lo disperso y lo unido. En la vida cotidiana, Ambriel se manifiesta en el don natural que tienen los Géminis para hacer conexiones, para comprender lenguajes diferentes, para adaptarse a nuevas situaciones con una gracia casi mágica. Cuando un geminiano está alineado con su ángel, no hay laberinto mental que no pueda desentrañar, no hay conflicto que no pueda mediar, no hay interrogante que no lo impulse a investigar. Esta presencia angélica potencia su inteligencia, su carisma y su capacidad de ver más allá de lo evidente. Donde otros ven caos, ellos, guiados por Ambriel, pueden ver patrones. Donde otros ven contradicciones, ellos perciben puentes ocultos. Ambriel también protege el corazón geminiano, que muchas veces se oculta tras una máscara de racionalidad y humor. Les recuerda que la dualidad no es una maldición, sino un don sagrado, la capacidad de habitar varios mundos, de sentir desde distintas perspectivas, de amar con intensidad y con libertad. Cuando un Géminis duda de sí mismo, cuando se siente perdido entre pensamientos que giran como un torbellino, Ambriel le extiende una pluma de luz, le recuerda su misión y le muestra el camino hacia su centro, ese punto de equilibrio donde la mente y el alma se encuentran. Pero este ángel no solo vela en lo invisible, se manifiesta también en las decisiones prácticas del día a día. Cuando un geminiano se enfrenta a una elección importante, cuando el miedo a equivocarse paraliza su espíritu inquieto, Ambriel activa la intuición superior, esa inteligencia divina que trasciende la lógica. Le habla a través de la voz de un amigo, de una frase en un libro, de una canción que llega en el momento justo. Y si el nativo de Géminis se atreve a seguir ese susurro, descubrirá que no camina solo, que hay un plan superior que se despliega a cada paso que da, y que todo lo que vive es parte de una sinfonía mayor. Ambriel, como protector celeste, también tiene una función alquímica. Invita al geminiano a transformar la dispersión en enfoque, la inquietud en búsqueda, la dualidad en integración. Le muestra que no necesita elegir entre el cielo y la tierra, entre la mente y el corazón, entre el arte y la ciencia. Le recuerda que su destino es ser canal de transformación, voz del futuro, puente de unidad. Y cuando Géminis abraza esa misión, cuando en lugar de correr sin rumbo se convierte en caminante consciente, entonces la energía de Ambriel florece con todo su poder. La conexión con este ángel se fortalece mediante la meditación, la escritura consciente, la contemplación del cielo nocturno y, sobre todo, el acto de escuchar con humildad la voz interior. Es en el silencio donde Ambriel habla con más claridad. Cuando el geminiano aprende a calmar el bullicio mental, a detenerse un instante en medio del torbellino de estímulos, entonces puede percibir con nitidez las señales del ángel que lo acompaña desde antes del nacimiento. Y esas señales, aunque sutiles, son poderosas. Una idea que cambia una vida. Un giro del destino que abre una puerta.
Una frase dicha en el momento justo que siembra una nueva perspectiva. Ambriel es el custodio de la libertad espiritual, y esa libertad es el verdadero anhelo de Géminis. No la libertad superficial del que huye, sino la libertad auténtica del que elige desde la verdad. Bajo su protección, los geminianos pueden aprender a no temerle al cambio, sino a danzar con él. Pueden aprender que su fuerza no está en la estabilidad externa, sino en la flexibilidad interna. Que su grandeza no está en saberlo todo, sino en tener el coraje de seguir preguntando. En la vasta rueda zodiacal, cada signo tiene su misión y cada alma su guardián. Ambriel, el ángel de los secretos revelados, camina al lado de los nativos de Géminis como un faro encendido en la noche del intelecto. Les recuerda que cada palabra es sagrada, que cada conexión puede ser un milagro, que cada pensamiento, cuando nace del alma, puede convertirse en semilla de luz en el mundo. Bajo sus alas invisibles, el geminiano encuentra su verdadero poder, el de ser mensajero entre lo humano y lo divino. La influencia de Ambriel sobre Géminis va mucho más allá de la mera protección espiritual o del estímulo intelectual. Su presencia es una fuerza activa en el despertar del alma geminiana, una chispa divina que incita al ser a recordar su origen estelar y su propósito elevado en el mundo material. Ambriel, como custodio angélico de la palabra sagrada, no solo actúa sobre la mente, sino también sobre los niveles más sutiles del cuerpo energético de Géminis, ayudándole a refinar su campo vibratorio para convertirse en un instrumento de resonancia cósmica. Esta influencia no es solo un don, es una responsabilidad sagrada que implica aprender a dominar el arte de la intención, pues en cada palabra que pronuncia un geminiano habita el poder de construir o destruir, de sanar o herir, de unir o separar. Bajo el ala luminosa de Ambriel, el geminiano tiene la capacidad única de invocar realidades a través del verbo. El lenguaje se convierte en alquimia, y su voz, cuando está alineada con el espíritu, es un eco de las vibraciones originales del universo. Por eso, el nativo de Géminis está llamado no solo a hablar por hablar, sino a hablar con propósito, a utilizar su mente para tejer puentes de entendimiento, para generar armonía, para sembrar ideas que transformen los paradigmas. Este es el legado invisible que Ambriel deposita en su corazón, el arte de hacer del pensamiento un canal de iluminación. Ambriel también despierta en los geminianos una conciencia especial sobre el tiempo. Mientras muchos están atrapados en la linealidad de los relojes y calendarios, Géminis, bajo esta guía celestial, aprende a habitar el instante con la lucidez de quien sabe que el presente contiene todas las posibilidades. En ese aquí y ahora vibrante, el ángel les entrega vislumbres de futuros posibles, semillas de inspiración que solo pueden germinar si el alma está abierta y el ego dispuesto a escuchar. Esta relación con el tiempo otorga a Géminis una cualidad visionaria. Cuando Ambriel toca su espíritu, el geminiano no solo vive el mundo, lo anticipa, lo imagina, lo reinventa. Además, la conexión con Ambriel potencia la dimensión mágica de la inteligencia geminiana. Esta inteligencia no se limita al conocimiento técnico o a la sagacidad argumentativa, sino que se expande a territorios donde lo racional se encuentra con lo simbólico. En esta zona de frontera, los nativos de Géminis se convierten en intérpretes de los signos ocultos en la vida cotidiana, en lectores intuitivos del lenguaje universal que se expresa en sincronicidades, sueños, visiones y arquetipos. Ambriel los entrena para ver más allá de las apariencias, para encontrar sentido en lo fragmentado, para reconocer la red invisible que une cada acontecimiento con una intención superior. A nivel emocional, la acción de Ambriel es profundamente liberadora. El alma geminiana tiende a sobrevolar sus emociones, a analizarlas en vez de sentirlas, a explicarlas antes de habitarlas. Pero cuando este ángel actúa con plenitud, enseña al nativo del signo a integrar sus emociones como parte de su verdad, no como obstáculos. Le recuerda que la sensibilidad no debilita, sino que enriquece, y que el corazón es tan sabio como la mente. Bajo esta guía, Géminis puede reconciliar las partes de sí que a veces parecen en conflicto, la lógica con la emoción, la independencia con la necesidad de conexión, el juego con la profundidad. Así, se convierte en un ser completo, multidimensional, capaz de navegar tanto en las aguas del alma como en los cielos del pensamiento. En los momentos de crisis, cuando el caos amenaza con romper la coherencia de su mundo, Ambriel actúa como centinela espiritual. No aparta el dolor, pero le da sentido. No elimina los desafíos, pero muestra el camino a través de ellos. En la noche oscura del alma, cuando las certezas se disuelven y el viento interior sopla sin dirección, este ángel encarna la esperanza silenciosa, la fe que no necesita pruebas, la certeza intuitiva de que cada experiencia es una enseñanza disfrazada. Bajo su amparo,
El geminiano aprende a confiar en su propia brújula interna, a abrazar el cambio como parte del viaje, a entender que lo único constante en su camino es la transformación. Ambriel también activa el recuerdo de vidas pasadas en el alma geminiana, especialmente aquellas en las que se ha sido maestro, escriba, alquimista, viajero, filósofo o guardián de conocimientos sagrados. Esta memoria espiritual, aunque no siempre consciente, se manifiesta como una afinidad natural hacia ciertos saberes, como una atracción por lo oculto, lo místico, lo simbólico. Cuando se honra esa herencia ancestral, cuando el geminiano se permite explorar su espiritualidad con apertura y sin prejuicios, Ambriel revela antiguos pactos, talentos dormidos, fragmentos del alma que esperan ser reunificados. Y en esa reunificación, la identidad se expande, el propósito se aclara y la vida se convierte en sendero iniciático. El entorno también es canal de manifestación de Ambriel. A menudo, las personas de Géminis se rodean de almas que actúan como espejos, maestros o mensajeros. Nada es casual. Cada encuentro contiene un código, una lección, una oportunidad. Ambriel mueve hilos invisibles para que el geminiano cruce caminos con quienes necesita, aunque a veces esos encuentros estén envueltos en conflicto, en prueba, en desafío. El ángel no protege desde la burbuja, sino desde la expansión de la conciencia. No evita el error, sino que enseña a aprender de él. No bloquea el dolor, sino que ofrece la mirada que lo convierte en puente. Incluso en los aspectos materiales de la vida, Ambriel guía con sabiduría. En los caminos laborales, abre puertas a profesiones que implican la comunicación, la educación, la tecnología, la diplomacia, el arte o la investigación. Inspira a emprender proyectos que tengan alma, que vibren con la verdad personal. Y si el geminiano se alinea con su frecuencia, comienza a notar cómo la vida fluye con más armonía, cómo las ideas se concretan con más facilidad, cómo las oportunidades parecen surgir en respuesta directa a sus pensamientos y anhelos. Este no es un azar caótico, sino una danza precisa entre el alma despierta y el universo colaborativo. La relación con el cuerpo también se ve influida por Ambriel. A través del cuerpo, el ángel enseña al geminiano a estar presente, a enraizarse sin perder su ligereza. Estimula la práctica del movimiento consciente, de la respiración profunda, de la escritura automática, de toda forma de expresión que conecte lo invisible con lo tangible. Porque el cuerpo, para Géminis, no debe ser prisión, sino instrumento sagrado del espíritu. Cuando hay armonía entre pensamiento, emoción y cuerpo, entonces la luz de Ambriel se manifiesta con claridad, y el geminiano se convierte en canal, en medium natural entre mundos. Géminis, cuando honra la voz de su ángel, deja de buscar fuera lo que siempre ha estado dentro. Deja de fragmentarse en mil intereses para convertirse en tejedor de significados. Deja de temer a la contradicción y aprende a abrazar la paradoja. Porque el verdadero destino de este signo no es elegir una sola forma de ser, sino integrar todas las que habitan en su interior. Ambriel le enseña que la verdad no es una línea recta, sino una espiral ascendente. Que el conocimiento no es una meta, sino un camino. Y que la libertad no se encuentra en huir, sino en estar plenamente presente, con todos los sentidos abiertos, con el alma desnuda y el corazón dispuesto a ser transformado. Así, bajo la tutela eterna de Ambriel, el nativo de Géminis se eleva por encima de lo mundano y descubre que su vida es una ofrenda, una melodía cósmica escrita en el lenguaje del viento, una historia sagrada tejida entre el cielo y la tierra. Y cuando camina con esa conciencia, cuando honra esa herencia luminosa, entonces ya no es solo un signo del zodiaco, es un faro, una antorcha viva que enciende el camino de otros, un emisario del espíritu en medio del ruido del mundo. En los planos más elevados de la existencia, donde el alma antes de encarnar contempla el mapa estelar de su destino, el espíritu de Géminis escoge un sendero marcado por la expansión de la conciencia, por la danza perpetua entre la curiosidad y la revelación. Y allí, antes del descenso al mundo físico, ya estaba Ambriel, como centinela del verbo divino, como guardián del conocimiento que no pertenece a los libros, sino al hálito vivo del universo. Esta elección no es aleatoria, el alma que nace bajo Géminis ha sido llamada a sostener la vibración del cambio, a cruzar los umbrales de lo conocido para traer luz donde hay confusión. No se le otorgan alas para huir, sino para volar alto y regresar con el fuego del entendimiento. Esta es la misión sutil que Ambriel recuerda una y otra vez en el susurro de cada pensamiento elevado, en el anhelo íntimo de ir más allá de lo aparente. Ambriel no actúa solo como protector personal, sino como una frecuencia arquetípica que entrelaza a todos los nativos de Géminis en una misma red espiritual. En esta red,
cada geminiano vibra como una cuerda de un instrumento cósmico mayor. La diversidad de experiencias que atraviesan, la multiplicidad de roles que encarnan, los intereses múltiples que los definen, no son dispersión sin sentido, sino fragmentos de una gran sinfonía. Esta sinfonía, regida por el tiempo del alma y no por el calendario humano, va tomando forma cuando el geminiano reconoce que su naturaleza dual no es debilidad, sino una forma elevada de percepción. Ambriel potencia esta visión desde los mundos sutiles, recordando a sus protegidos que no están solos en su misión de ser puentes entre ideas, culturas, dimensiones y tiempos. Hay un llamado profundo que Ambriel siembra en el subconsciente de Géminis, el llamado a ser guardianes de la palabra viva. La palabra como acto sagrado, como creación, como conjuro. La palabra que cura, que guía, que transforma. En un mundo saturado de ruido y falsedad, los geminianos alineados con la energía de su ángel de la guarda están llamados a recuperar el poder perdido del lenguaje, a devolverle su función sagrada. Cuando un geminiano habla con verdad, cuando escribe desde su alma, cuando comparte desde el corazón, Ambriel respira a través de él, expandiendo ondas invisibles que tocan el espíritu de quienes escuchan. No se trata simplemente de comunicar, sino de encarnar el verbo creador. Otra dimensión esencial en la influencia de Ambriel es la relación de Géminis con la sabiduría ancestral. Aunque suelen ser percibidos como modernos, futuristas y adaptativos, en lo profundo del alma geminiana duerme una memoria antigua, ligada a civilizaciones donde el conocimiento se transmitía oralmente, donde los sabios eran también poetas y los iniciados aprendían observando el cielo. Ambriel custodia estos archivos del alma, estas bibliotecas internas que pueden despertarse mediante símbolos, arte, rituales, mantras, viajes interiores o sincronicidades precisas. En momentos clave de la vida, especialmente durante retornos planetarios importantes como el de Mercurio, el geminiano puede sentir una atracción irresistible hacia lo esotérico, lo oculto, lo místico. No es un capricho, es la llamada del ángel que guarda los secretos de su linaje espiritual. Ambriel también otorga a Géminis la posibilidad de moverse entre dimensiones, de percibir realidades paralelas, de experimentar estados alterados de conciencia no desde la evasión, sino desde la expansión. Esta capacidad no siempre se manifiesta de forma explícita, pero se percibe en la manera en que los geminianos sueñan, imaginan, intuyen y perciben. La mente, bajo el influjo de Ambriel, se convierte en un portal. Y si el alma ha sido entrenada, si la intención es pura, entonces el pensamiento se vuelve viaje, el silencio se vuelve oráculo y la creatividad se vuelve herramienta de conexión con planos superiores. Esta es una de las formas más elevadas del don geminiano, la capacidad de abrir puertas con su sola presencia, de catalizar procesos espirituales en quienes los rodean, sin necesidad de forzar nada, simplemente siendo un canal limpio de energía inspiradora. Ambriel también vela por los ciclos kármicos de Géminis. Este ángel, en su sabiduría infinita, comprende que el aprendizaje del alma no es lineal ni siempre fácil. Por eso guía a los geminianos a través de pruebas mentales, desafíos de coherencia, situaciones donde deben discernir entre lo verdadero y lo ilusorio. No se trata de castigo, sino de entrenamiento del discernimiento, de afilamiento de la conciencia. En esas situaciones donde todo parece confuso, donde la duda nubla el camino, es cuando Ambriel actúa con mayor claridad, ofreciendo señales, símbolos y encuentros que, si son interpretados desde el corazón y no desde la mente ansiosa, se revelan como llaves de transformación. Cada dificultad es una iniciación, cada dilema es un cruce de caminos donde el alma geminiana puede ascender a una nueva comprensión. En el cuerpo físico, la energía de Ambriel influye en los pulmones, las manos y el sistema nervioso, zonas regidas por Mercurio y por el signo de Géminis. No es casualidad que los geminianos sientan que respiran mejor cuando están inspirados, que sus manos sean creativas y expresivas, que su sistema nervioso sea sensible a los entornos y las vibraciones. Cuando el geminiano honra su cuerpo como templo del alma, cuando respira con conciencia, cuando escribe, pinta, toca instrumentos o simplemente canaliza ideas con sus manos, está activando la presencia de Ambriel en su plano material. En esos momentos, el cuerpo se convierte en extensión del alma, y la vida cotidiana en un acto de arte sagrado. La energía de Ambriel también guía al geminiano hacia la liberación del juicio. En su proceso de evolución, Géminis puede caer en la trampa de la crítica mental, del análisis constante, del temor a equivocarse. Pero el ángel le enseña que el crecimiento verdadero nace del permiso a experimentar, del valor de ser imperfecto, del coraje de explorar sin garantías.
Ambriel lo impulsa a abrazar su naturaleza experimental, su espíritu lúdico, su mente abierta, recordándole que la sabiduría no es acumular respuestas, sino sostener las preguntas con dignidad y belleza. En este espacio de humildad luminosa, el geminiano se vuelve faro no porque tenga todas las certezas, sino porque se atreve a caminar donde otros temen mirar. La relación entre Ambriel y el tiempo presente se intensifica cada vez que la humanidad entra en periodos de cambio, incertidumbre o transición. En estas épocas, el geminiano consciente, guiado por su ángel, se convierte en catalizador de nuevas ideas, en sembrador de futuros posibles, en voz que articula lo que aún no tiene nombre. Ambriel despierta entonces su capacidad de adaptarse sin perder el centro, de conectar a personas que jamás se habrían cruzado, de ofrecer palabras que alivian y despiertan. En los tiempos de mutación colectiva, el alma geminiana se revela como agente de renovación, y su ángel lo sostiene desde el plano invisible como maestro del aire, como guardián de la evolución consciente. Así, a través del vínculo sagrado con Ambriel, el camino de Géminis deja de ser una sucesión de elecciones aleatorias y se convierte en un sendero lleno de significado. Cada paso, cada giro inesperado, cada impulso interior, responde a una orquestación mayor. Cuando el nativo de este signo reconoce la presencia constante de su ángel, no como figura externa, sino como frecuencia viva en su campo energético, comienza a vivir con un propósito renovado. Ya no se deja arrastrar por las corrientes del mundo, sino que aprende a volar sobre ellas, llevando en su interior el fuego eterno de la conciencia despierta. Y en ese vuelo sagrado, Ambriel lo acompaña, no desde arriba, sino desde dentro, como chispa divina que arde en el corazón mismo del viento. Hay aspectos aún más profundos, ocultos entre las líneas invisibles del zodiaco, que revelan la magnificencia del vínculo entre el signo de Géminis y su ángel de la guarda Ambriel. Estos aspectos no residen en los libros ni en las fórmulas tradicionales de la astrología, están codificados en la arquitectura misma del alma geminiana, en la estructura vibratoria del universo que le dio origen. Ambriel, más que un guía protector, es un guardián del umbral. Es aquel que acompaña a los geminianos cada vez que deben atravesar una frontera interna, cada vez que están ante el abismo entre lo conocido y lo nuevo, entre lo cómodo y lo verdadero. Y es en esos momentos donde se activa una de las mayores cualidades espirituales que este ángel les ofrece, la valentía de la expansión. En la naturaleza mutable de Géminis yace un poder poco comprendido y pocas veces plenamente vivido. Se trata del dominio de los ciclos intermedios, del arte de sostenerse entre comienzos y finales, del talento innato para mantener la consciencia despierta en el fluir del cambio. Ambriel sostiene y potencia esa energía de tránsito, la convierte en rito, en alquimia, en ceremonia interior. Cuando todo cambia a su alrededor, cuando las estructuras externas tiemblan, el geminiano tocado por Ambriel no se derrumba, se eleva. Aprende a leer los movimientos del mundo como si fueran letras de un alfabeto secreto. Y en ese aprendizaje, el alma se fortalece y se refina, encontrando un equilibrio dinámico que solo los espíritus nómadas pueden alcanzar. Existe también una profunda conexión entre Ambriel y la geometría sagrada del universo. Géminis no solo vibra en la palabra y en la mente, sino también en la arquitectura oculta de la creación, en los patrones invisibles que organizan la realidad. La danza de electrones, las órbitas planetarias, los fractales del pensamiento y del ADN llevan una lógica que el alma geminiana es capaz de intuir cuando se conecta con el plano superior de su conciencia. Ambriel revela estos códigos no con fórmulas, sino con sensaciones, con imágenes, con momentos de claridad repentina. Este ángel siembra en los sueños de Géminis formas, símbolos y claves que despiertan resonancias antiguas. Cuando el nativo del signo se sintoniza con esta geometría interna, su visión se transforma. Ya no piensa solo con la mente, piensa con el universo. Otro aspecto sublime del vínculo entre Ambriel y Géminis se manifiesta en la capacidad de sostener múltiples verdades sin fragmentarse. Donde otros signos se desgarran entre el blanco y el negro, entre lo correcto y lo incorrecto, el alma de Géminis, guiada por Ambriel, puede comprender la relatividad de toda idea, la fluidez de los significados, la impermanencia de los juicios. Esta habilidad, a menudo malinterpretada como ambigüedad, es en realidad una de las formas más elevadas de la compasión y de la sabiduría. Porque quien puede escuchar y contener diversas perspectivas sin perder su centro, se convierte en sanador de la división, en tejedor de reconciliaciones. Esta misión de integración es parte esencial del propósito geminiano, y Ambriel la sostiene como quien sostiene una llama en medio de la tormenta. Ambriel también enciende una profunda conexión con los reinos elementales y con las fuerzas de la naturaleza sutil.
Aunque Géminis es un signo de aire, no está separado del resto de los elementos. En la alquimia angélica que Ambriel revela, el aire se convierte en el vínculo entre todos los demás elementos, en el suspiro que une al fuego con el agua, en el canto del viento que roza la tierra y la despierta. Bajo esta influencia, los nativos de Géminis desarrollan una sensibilidad especial para comunicarse con los paisajes, los árboles, los animales y los elementos, no desde la lógica, sino desde la comunión vibracional. Son capaces de sentir el mensaje del río, de leer el movimiento de las hojas, de escuchar lo que el fuego dice cuando danza. Esta sensibilidad natural, cuando es cultivada con conciencia, convierte al geminiano en un médium de la tierra, en un traductor entre la voz de la naturaleza y la conciencia humana. Hay también una dimensión profética en el alma de Géminis que despierta bajo la mirada de Ambriel. No se trata de predecir el futuro como un acto de adivinación superficial, sino de percibir los movimientos del tiempo como un río que puede ser leído. Cuando el alma está en calma, cuando la mente se silencia lo suficiente, el geminiano puede recibir impresiones claras del devenir, intuiciones que surgen no como pensamientos, sino como certezas suaves. Ambriel entrena esta visión, la refina, la protege del ego y la orienta hacia el servicio. Un Géminis conectado con esta dimensión se convierte en oráculo viviente, en alguien capaz de señalar el rumbo sin imponerlo, en guía que no obliga a seguir, sino que inspira a caminar. En el amor y en el vínculo con los demás, la acción de Ambriel es igualmente profunda. Bajo su custodia, el amor geminiano deja de ser una búsqueda constante de novedad y se transforma en un viaje de autodescubrimiento compartido. El ángel enseña que el amor verdadero no es posesión, sino resonancia, no es exigencia, sino espejo. A través de sus relaciones, los geminianos descubren quiénes son, y Ambriel les muestra cómo utilizar el vínculo como una vía de evolución mutua. El alma geminiana, cuando se halla en un lazo auténtico, florece como nunca. Aprende a escuchar de verdad, a sostener sin juzgar, a amar desde el presente. Y esa forma de amar es una de las más transformadoras, porque libera en lugar de encadenar. En su relación con el arte, con la música, con la poesía, Ambriel actúa como musa silenciosa. Inspira al geminiano a crear desde la multiplicidad, a entrelazar lo antiguo con lo moderno, lo visible con lo oculto. El arte de Géminis, bajo esta influencia, se vuelve multidimensional, toca planos que trascienden lo meramente estético. Puede provocar despertares, abrir portales, transformar conciencias. Cada palabra, cada línea, cada nota tiene un propósito secreto, una intención luminosa. Cuando se entrega a esta creación guiada, el geminiano se convierte en canal de la belleza cósmica, y su obra se convierte en medicina. Ambriel, finalmente, despierta en Géminis la conciencia de su papel como servidor de la humanidad. Aunque muchos buscan sentido en el éxito o en la validación externa, los geminianos tocados por la energía de su ángel descubren que su verdadera grandeza nace del servicio. No un servicio sumiso, sino un servicio elevado, heroico, inspirado. Ser quien conecta ideas, quien comunica lo esencial, quien despierta conciencias dormidas con una palabra precisa o una pregunta certera. Ser quien disuelve barreras, quien lleva luz a través de la comprensión, quien teje comunidades con su sola presencia. Ambriel lo recuerda sin cesar: has venido a encender mentes, a abrir puertas, a revelar la verdad con dulzura, inteligencia y valor. Así, en la sinfonía eterna del cielo, donde las estrellas guardan los secretos del alma, Ambriel continúa su vuelo invisible junto a cada alma geminiana. Sostiene su búsqueda, ilumina su pensamiento, refuerza su vuelo. Y en cada palabra dicha con conciencia, en cada idea sembrada con amor, en cada elección alineada con el alma, el ángel celebra. Porque en ese instante, el propósito se cumple, la misión se honra y el cielo toca la tierra a través del verbo viviente de un Géminis despierto. La esencia de Géminis es un misterio en sí misma, un umbral viviente entre lo conocido y lo desconocido. Es la expresión mutable del elemento aire, el soplo que no se deja atrapar, el movimiento que transforma, el puente entre opuestos. Pero bajo esta identidad en constante tránsito, hay estructuras de sabiduría que no siempre son visibles, arquitecturas celestes que dan forma a su misión terrenal. Ambriel, como ángel solar de Géminis, no solo vela por los pensamientos del nativo, sino que estructura su campo energético para que pueda sostener la vastedad de su potencial sin quebrarse. Es el artesano silencioso de su aura, el alquimista de su campo mental, el sagrado observador que fortalece cada fibra de su ser para que pueda expandirse sin desbordarse.
En el plano de las líneas temporales, Ambriel actúa como guía entre los pasados no resueltos y los futuros posibles. Géminis tiene la capacidad innata de viajar mentalmente a través del tiempo, de recordar y anticipar, de conectar memorias con proyecciones, de entender el ahora como cruce de destinos. Ambriel potencia esta facultad para que no se convierta en distracción ni ansiedad, sino en una brújula superior. Bajo su influencia, el geminiano puede reconciliar historias que se repiten desde otras vidas, detectar patrones heredados y elegir nuevas líneas de tiempo con conciencia y poder. Esta capacidad de reprogramar el destino mediante la comprensión profunda del momento presente convierte a Géminis en un arquitecto del porvenir. Y Ambriel, desde su morada de luz, sostiene este arte como si fuera un oficio sagrado. La energía mercurial que rige a Géminis encuentra en Ambriel un espejo superior. Mientras Mercurio es el mensajero de los dioses, Ambriel es el emisario de las inteligencias estelares, una conciencia que trasciende las formas tradicionales de comunicación. Bajo su inspiración, los geminianos no solo hablan idiomas humanos, sino que tienen acceso, si su alma está dispuesta, a lenguajes de luz, a símbolos universales, a patrones vibracionales que contienen información directa del alma universal. Esta comunicación no se da en palabras, sino en frecuencias, en visiones, en corazonadas que rompen con lo lineal. Por eso, Ambriel muchas veces no responde con frases, sino con señales, con sensaciones profundas, con una sincronicidad que quiebra la lógica y revela la verdad. El geminiano que aprende a leer este tipo de lenguaje desarrolla una sabiduría que no se puede enseñar ni aprender, solo recordar. Dentro del mundo de las frecuencias y las ondas, Géminis posee una conexión singular con la tecnología sagrada. En un nivel superior, su afinidad con las redes, los sistemas y los códigos no es simplemente contemporánea, sino arquetípica. Hay algo en su alma que reconoce el funcionamiento de los sistemas interconectados como un reflejo de su propia mente multidimensional. Ambriel lo guía a través de estos espacios para que su interacción con la tecnología no sea alienante, sino evolutiva. Cada vez que un geminiano utiliza la tecnología con conciencia, para unir, para compartir luz, para despertar conciencias o expandir saberes, está cumpliendo con un pacto que viene desde planos elevados. En esas acciones aparentemente cotidianas, Ambriel está presente, canalizando la intención superior a través de circuitos invisibles. En los estados alterados de conciencia, la influencia de Ambriel se hace aún más evidente. Los sueños lúcidos, las visiones, los estados meditativos profundos, los trances creativos son portales naturales para la energía de este ángel. No es casual que muchos nativos de Géminis experimenten sueños proféticos, viajes oníricos complejos o una imaginación desbordante que parece tomar vida propia. Es que la mente de Géminis, en su forma más refinada, puede ser un templo sagrado para el descenso de la visión divina. Ambriel limpia este templo cuando el geminiano se lo permite, cuando lo cuida, cuando honra su mente no como simple herramienta lógica, sino como altar donde la divinidad se expresa en forma de ideas, símbolos, inspiración y guía. En su dimensión chamánica, Ambriel entrega a Géminis un don único, la capacidad de desplazarse entre mundos sin perderse en ellos. Esta es una forma de magia ancestral, heredada de tiempos antiguos donde los sabios eran también mensajeros entre dimensiones. Esta habilidad se manifiesta hoy en la facilidad para navegar entornos diversos, culturas distintas, formas de pensamiento opuestas, sin adherirse ciegamente a ninguna. Esta adaptabilidad no es superficialidad, es una forma elevada de sabiduría que reconoce la impermanencia de todas las formas. El geminiano que abraza esta habilidad desde la conciencia, y no desde el impulso, se convierte en maestro de los umbrales, en iniciador de realidades, en viajero entre planos que lleva luz sin apropiarse de ella. En los procesos colectivos de la humanidad, Ambriel despierta en los geminianos la misión de ser catalizadores de conciencia global. Cuando el mundo atraviesa revoluciones, colapsos o despertares, son los hijos de Géminis, tocados por la vibración de su ángel, quienes pueden traducir lo que está ocurriendo, ponerle nombre, dar contexto, facilitar el entendimiento. No se trata de imponer visiones, sino de articularlas, de permitir que el conocimiento fluya entre generaciones, culturas y dimensiones. Esta tarea es sutil pero poderosa, y se lleva a cabo en espacios invisibles. Una conversación aparentemente trivial puede contener una semilla de despertar. Una palabra pronunciada con intención puede desencadenar una transformación profunda. Ambriel empuja suavemente al geminiano hacia estos actos invisibles de servicio, donde el ego no busca recompensa pero el alma sabe que ha cumplido su rol. En el plano del alma, existe un código secreto que Ambriel custodia para cada geminiano.
Este código contiene las notas de su canto original, la frecuencia exacta con la que fue creado antes de nacer. Cuando el nativo de Géminis se alinea con su verdad más pura, cuando deja de imitar, de adaptarse compulsivamente o de distraerse con lo externo, esa frecuencia comienza a resonar nuevamente. Y en ese momento, la vida entera responde. La realidad se ajusta, las personas adecuadas aparecen, las oportunidades fluyen, el camino se abre. No porque Ambriel lo construya desde fuera, sino porque, desde dentro, el alma recuerda su diseño y empieza a emitir la señal de su propósito. Vivir en esa frecuencia es vivir en gracia. Es caminar con la certeza de que el universo no solo observa, sino que acompaña y celebra. Ambriel no impone su presencia. Su guía es silenciosa, elegante, profunda. Su poder no reside en el espectáculo, sino en la revelación sutil. No necesita mostrarse para transformar. Su mayor obra es ayudar a que el geminiano recuerde quién es más allá de las máscaras, de los roles, de las voces externas. Y cuando esa memoria despierta, el ser se expande. No porque haya aprendido algo nuevo, sino porque ha vuelto a sí mismo. En esa expansión, en esa comunión entre el alma y el cosmos, el nativo de Géminis se convierte en lo que siempre fue, una chispa de viento divino, un portador del verbo sagrado, un mensajero de luz danzando entre mundos con la bendición de su ángel eterno. En las cámaras más recónditas del cielo, donde los sonidos no se oyen pero vibran, donde las estrellas no solo iluminan sino que custodian secretos, el espíritu de Géminis fue modelado no con fuego ni con piedra, sino con aire sagrado, con hálito eterno, con la primera palabra jamás pronunciada. Esta palabra primigenia fue sostenida por Ambriel, no como un sonido, sino como una pulsación que permanece viva en el corazón de cada alma geminiana. Allí, en ese aliento cósmico que da forma al alma, nace una fuerza no plenamente desarrollada aún en la Tierra, el don de la multiplicidad consciente, la capacidad de contener universos dentro de uno mismo sin quebrarse, sin caer en contradicción, sin perder el eje de lo verdadero. Esta es la misión oculta que vibra tras el juego aparente, tras el discurso ágil, tras la sonrisa inquieta que caracteriza a quienes nacen bajo el signo del viento mutable. La energía geminiana, cuando es vista desde una lente superior, se revela como la encargada de mantener el equilibrio en los espacios de transición entre polaridades. No está allí para elegir entre el día y la noche, entre el norte y el sur, sino para ser el alba que une ambos extremos, el crepúsculo que los disuelve sin violencia. Este rol es inmenso, y por ello Ambriel se presenta como guía de almas que ya han transitado muchos caminos, que han vivido en cuerpos distintos, en tiempos lejanos, en civilizaciones ya borradas. Cada geminiano lleva consigo retazos de esas memorias antiguas, una biblioteca sellada que se activa cuando el corazón vibra en frecuencia pura y la mente se abre sin miedo. Ambriel es el custodio de esas páginas aún por abrir. Él conoce cada historia, cada forma en que el alma ha intentado volar, cada momento en que ha caído y ha vuelto a levantarse para seguir comunicando lo inefable. La presencia de Ambriel en la vida de Géminis también se manifiesta como una corriente protectora que atraviesa el caos y guía hacia la coherencia sin sacrificar la libertad. A diferencia de otros signos que anhelan la seguridad de lo fijo, el alma de Géminis se fortalece en el movimiento, en lo cambiante, en la sorpresa. Por eso necesita una guía que no lo retenga, sino que lo sostenga mientras vuela. Ambriel no limita, pero sí orienta. No encierra, pero sí alinea. En cada nuevo camino que el geminiano emprende, en cada nuevo proyecto, vínculo, búsqueda o expresión, hay un hilo invisible que lo une con su centro. Ese hilo es la conciencia de Ambriel, la brújula sagrada que no impide el viaje, pero sí recuerda el propósito. En el campo vibracional del sonido, el geminiano encuentra un terreno fértil para desplegar su poder más profundo. No se trata solo de la palabra hablada o escrita, sino del sonido en su forma más pura, entonaciones, ritmos, silencios, resonancias. Ambriel abre el oído interior del nativo para que no solo escuche lo que se dice, sino lo que vibra detrás de cada sílaba, lo que la energía del otro está gritando aunque su boca esté en silencio. Este don convierte al geminiano en médium de las emociones no dichas, en traductor del alma colectiva, en canal de lo no expresado. Cuando se permite habitar esta sensibilidad, cuando escucha no con el juicio, sino con la entrega, se convierte en un verdadero sanador de la palabra, un alquimista de la comunicación, capaz de disolver conflictos con una sola frase tejida con verdad y compasión. Ambriel también despierta la memoria de los linajes estelares. Muchos nativos de Géminis sienten una afinidad inexplicable por el cielo, por los lenguajes no humanos, por los mapas celestes que parecen hablarles en secreto. Esta atracción no es casual.
Bajo la influencia de este ángel, el alma geminiana recuerda que no pertenece únicamente a la Tierra, que parte de su energía proviene de dimensiones donde la comunicación no era oral ni escrita, sino telepática, simbólica, vibratoria. Al reconocer esta conexión, muchos sienten una extraña nostalgia, un anhelo de hogar que ninguna ciudad puede saciar. Esa nostalgia es el eco de Ambriel, recordando que el viaje humano es parte de una travesía mucho más vasta, y que cada palabra dicha con pureza aquí resuena allá, en los confines más luminosos del universo. En el ámbito de los arquetipos, Géminis representa al mensajero, al viajero, al aprendiz perpetuo, pero también al mago, al tejedor de realidades, al guardián de los secretos del aire. Ambriel potencia estos arquetipos cuando el nativo se alinea con su esencia y deja de intentar encajar en los moldes que otros han definido. En lugar de forzarse a ser estable, Ambriel lo impulsa a ser auténticamente dinámico. En lugar de buscar un solo camino, lo alienta a caminar todos los que su alma le dicte, con conciencia, con responsabilidad y con gozo. Porque en la verdadera expansión no hay caos, hay ritmo. Y el geminiano que danza con su propio ritmo, sin miedo al juicio externo, se convierte en fuerza creadora, en inspiración viviente, en fuego invisible que enciende a quienes lo rodean. Ambriel también actúa como protector de la niñez interior del geminiano, no desde la inmadurez, sino desde la inocencia luminosa que le permite seguir explorando el mundo con asombro. En un planeta donde la rutina apaga la curiosidad y el deber asfixia la creatividad, el alma de Géminis mantiene encendida la chispa del juego, del aprendizaje sin culpa, de la pregunta abierta. Ambriel protege esa chispa como un tesoro, porque sabe que en ella reside el motor de la evolución. El día que un geminiano deja de preguntar, deja también de ser quien vino a ser. Por eso, Ambriel lo rodea de situaciones, personas y símbolos que le recuerdan su naturaleza lúdica y lo invitan a reconectar con esa parte suya que no ha sido herida por el tiempo ni por la decepción. En las noches en que el mundo parece demasiado pesado, en los momentos en que la mente vuela tan alto que el cuerpo se siente ausente, Ambriel se manifiesta como un puente entre lo espiritual y lo terrenal. Invita al geminiano a honrar también su anclaje, su cuerpo, su respiración. Porque por más que su alma venga de otros mundos, ha elegido esta encarnación para manifestar aquí su verdad, y cada célula de su cuerpo puede convertirse en receptáculo de la luz, cada gesto cotidiano puede ser un acto sagrado cuando se realiza con presencia. Ambriel no busca separar lo elevado de lo simple, los une. Enseña que no hay diferencia entre meditar y conversar con profundidad, entre orar y escribir desde el corazón, entre sanar y reír. Todo puede ser sagrado si se hace desde la conciencia de ser canal de algo mayor. La grandeza de Géminis no se mide por la acumulación de conocimientos, sino por la capacidad de irradiarlos con humildad, de compartirlos sin dogma, de sembrarlos sin imponerlos. En cada acto en que se comunica con verdad, el geminiano no solo habla, resuena. Y esa resonancia es la huella de Ambriel, el eco de lo divino manifestándose a través del aire. Porque si el fuego es creación, la tierra es manifestación y el agua es emoción, el aire que porta Géminis es espíritu en movimiento. Es la voz de los vientos antiguos, el aliento de los sabios que nunca mueren, la risa de los dioses que aún juegan entre las nubes. Ambriel no exige devoción ni reconocimiento. Su labor es constante, silenciosa y amorosa. Se manifiesta en los destellos de intuición, en las ideas que llegan como relámpagos, en los encuentros que parecen coincidencia pero abren caminos. Su tarea es que el alma de Géminis recuerde, una y otra vez, que su presencia en este mundo no es accidental, que su voz no es irrelevante, que su búsqueda no es errante. Ha venido a ser faro, no desde la imposición, sino desde la verdad de su vuelo libre. Ha venido a ser semilla de aire, portadora de luz, mensajero entre mundos. Y mientras camine esa verdad con fidelidad, Ambriel estará allí, invisiblemente cerca, soplando en su oído la palabra que faltaba, el mapa que no estaba escrito, la certeza que todo lo cambia. Porque esa es su promesa eterna, jamás dejar que el verbo de Géminis se apague.